Aumenta la tensión en la comunidad migrante. El presidente está pensando suspender el derecho de que las personas arrestadas puedan defenderse en corte. Arrestan a un alcalde durante una protesta en un centro de detención. Le tendremos todas las imágenes y el testimonio de una persona que estaba presente en la caótica manifestación. Yo doy testimonio de que ha ayudado, ha sido sensible a las víctimas y aún sigue acompañándolas. El Papa enfrenta su primera polémica a pocas horas de su elección. Lo acusan de encubrimiento de abusos, mientras que un obispo de Perú sale a su defensa frente a los medios. Por segunda vez, la torre de control del aeropuerto Newark pierde su radar de tráfico aéreo. Le tendremos la reacción de un operador en medio de la crisis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les saluda Abel Álvarez. Óigame, más adelante tendremos lo último sobre el Papa León XIV en el Vaticano, pero primero comenzamos en Washington, donde el subjefe de gabinete de la Casa Blanca dijo este viernes que el presidente Trump está pensando suspender el derecho de los inmigrantes arrestados defenderse en una corte. Vamos con nuestro corresponsal Edgar Camargo, que nos explica cuál sería la posibilidad de que se haga realidad esta situación. La administración Trump está considerando suspender el derecho constitucional de habeas corpus para acelerar deportaciones, según declaraciones de Stephen Miller, asesor principal del presidente. Well, the Constitution is clear, and that, of course, is the supreme law of the land, that the privilege of the writ of habeas corpus can be suspended in a time of invasion. So I would say that's an option we're actively looking at. El derecho de habeas corpus, consagrado en la Constitución de Estados Unidos, protege a las personas contra detenciones arbitrarias. Su suspensión solo se permite en casos de rebelión o invasión. Solamente se ha suspendido el recurso de habeas corpus 4 veces en la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln durante la Guerra Civil, y también se suspendió en unos esfuerzos para pelear con el Ku Klux Klan en el siglo XIX en Carolina del Sur, en Filipinas en el 1905 y después de Pearl Harbor. Organizaciones de derechos civiles y expertos legales advierten que esta medida podría erosionar las garantías constitucionales y abrir la puerta a detenciones sin supervisión judicial. Sin duda alguna, esto sería una medida demasiado agresiva que dramáticamente escalaría los esfuerzos de la administración Trump de atacar el sistema legal de los Estados Unidos, porque entonces trataría de deportar gente sin darles un chance o el debido proceso de ley. Pero una vez más, esto podría ser el comienzo entonces, porque si se suspende el habeas corpus, podrían arrestar ciudadanos norteamericanos también. La posible suspensión del habeas corpus genera temor e incertidumbre entre las comunidades migrantes, que ya enfrentan políticas migratorias estrictas y redadas de ICE. Es una campaña de terror para que los inmigrantes digan, mira, si no vamos a poder ni pelear mi libertad, entonces me voy, ¿no? La idea es asustar a la gente para que se vaya. Mientras el debate continúa, la posible suspensión del habeas corpus plantea serias preguntas sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos constitucionales en Estados Unidos. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Goddamn Gestapo, that's what you are. New Jersey's Gestapo, right here. El alcalde de Newark, el demócrata Ras Baraka, fue detenido este viernes durante una protesta contra la apertura de un centro de detención de inmigrantes. El demócrata había llegado aparentemente para una visita supervisada con unos legisladores que estaban dentro del centro. El alcalde ha protestado toda esta semana contra la apertura del centro, alegando que el centro no tiene los permisos necesarios. Mientras tanto, la fiscal federal interina de Nueva Jersey dijo que
era el alcalde quien había decidido ignorar la ley. Y para hablar un poco más de lo que ocurrió, vamos con Jennifer Guizar, quien estaba presente en esta protesta con la organización Climate Revolution Action Network. Bienvenida, Jennifer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo fue el momento en que ocurrió toda esta trifulca que estábamos viendo en pantalla? Sí, bueno, estos empezaron, bueno, empezó con la parte que ICE no tuvo los permisos necesarios para abrir y estar operando como centro de detención. Esta facilidad antes era una casa de transición para la gente que estaba sufriendo con abuso de drogas y para la gente que no tenía casas. Esta facilidad no tenía los permisos para funcionar como un centro de detención y la ciudad de Newark no iba a permitir que ICE abriera más detenciones en esta comunidad. Entonces, ¿cuándo fue que comenzó esto a funcionar como un centro de detención? Esta semana. Y estaba moviendo muy lento, con muchos silencios. Hasta muchas organizaciones de inmigrantes estaban protestando y nadie, vían carros y nadie, decían que nadie estaba trabajando, pero eso era mentira. Hasta incluso en una durante un tiempo estaban, la facilidad estaba teniendo una feria de trabajo. Ahora bien, cuando detienen al alcalde, lo detienen porque comienza una confrontación entre los oficiales de ICE y el alcalde, ¿o simplemente fueron a detenerlo? Sí, bueno, tenían una conversación que le dijeron primero al alcalde que él no podía entrar al centro porque no tenía poder del Congreso. Entonces dijo, está bien, voy a presentarme con 3 miembros del Congreso para ejercer ese derecho de que yo entrar. Y hasta incluso abrieron la puerta para entrar a la facilidad, lo dejaron por como 15 minutos, estaba ahí y luego él se regresó para la propiedad pública, a donde estaba con los resto de las organizaciones y los protestantes, y allí fue cuando ICE salió de la propiedad privada y entró a la propiedad pública y lo arrestaron en terreno que es propiedad pública. Es decir, que a él lo detienen, pero lo detienen porque entró a la propiedad privada, ¿lo dejaron entrar o él entró por decisión propia? No, ellos abrieron las puertas y incluso lo dejaron entrar. ¿Y qué pasó después con el alcalde? Bueno, el alcalde regresó, estaba en una conferencia de prensa y estaba con miembros, y entonces vino ICE y incluso estaba con otros miembros del Congreso y los empezaron a intimidar, los querían espantar a la gente y empezaron a arrestarlos. Jennifer, ¿de cuánta gente estábamos hablando en la protesta? Bueno, yo diré como 50, 100. ¿Y hubo heridos debido a la trifulca? No muchos heridos, pero sí ICE estaba muy agresivos. Estaban empujando a la gente y diciéndoles si alguien se pone en medio que los iban a arrestar también. Jennifer, muchísimas gracias por estar con nosotros, contarnos lo que pasó ahí con el alcalde y con ustedes que estaban protestando por este centro de detención en Newark. Gracias. Bueno, seguimos con más porque esta madrugada ocurrió una nueva interrupción en la torre de control de Newark. La segunda en 2 semanas. Durante 90 segundos, las pantallas de radar fallaron. El incidente expone la obsoleta infraestructura del control aéreo, un problema reconocido por la Casa Blanca que busca una solución urgente. Esta fue la reacción de una operadora aérea en la torre y un piloto en medio de la crisis. Vamos a verlo. 1989, I hand you off here. Our scopes just went black again. If you care about this, contact your airline and try to get some pressure for them to fix this stuff. New York departure now, 120.8. 120.8, sorry to hear about that. FedEx 1989 switching, good luck guys. Esta última falla ocurrió menos de un día después de que las autoridades propusieran invertir miles de millones de dólares para reparar el sistema en los próximos años. Óigame, Estados Unidos
Aquí en Estados Unidos se han registrado 1.000 casos de sarampión, mientras que en México la cifra alcanza los 789. Las autoridades sanitarias de ambos países han intensificado sus campañas de vacunación para contener el brote debido al alto número de personas no vacunadas. Escuchemos a uno de ellos. No acepto la vacuna, así de fácil. Y pues, porque allí entra en vigor la libertad de expresión, la libertad de tomar decisiones. Y si eso no existe, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, entonces no podemos hablar de democracia. De acuerdo a los CDC, una dosis de la vacuna es 93% efectiva, mientras que 2 dosis son 97% efectivas. El Departamento de Salud no recomienda la aplicación de una dosis de refuerzo, pero queda a discreción de su doctor. El presidente Trump dice estar dispuesto a subirle los impuestos a los ricos para financiar recortes republicanos. Esto ocurre mientras legisladores del partido luchan por encontrar 1.5 mil millones de dólares en recortes de gastos. Escuchemos al presidente. And from what I hear, people would love to do it. Rich people, I would love to do it, frankly. But what we'll do is that, they'll go around saying, "Oh, this is so terrible." What you do it is you're giving up something up top in order to make people in the middle income and the lower income brackets save more. So it's really a redistribution. And I'm willing to do it if they want. I would love to be able to give people in a lower bracket a big break. El presidente mencionó que los republicanos no lo harán, pero si desean hacerlo, él lo aprobará. Fue un viernes histórico en la Capilla Sixtina, ya que el Papa León XIV ofició su primera misa ante la presencia de todos los cardenales. Y en el corazón del Vaticano se encuentra nuestra corresponsal Marinelli Stremamuno, quien nos tiene más detalles sobre el día de hoy y lo próximo que hará el pontífice. Vamos a verlo. Gracias, Abel. El Santo Padre, con palabras sencillas, primero en inglés y luego en italiano, esta mañana lo vimos en su primera homilía como sucesor de Pedro durante la solemne misa pro ecclesia, celebrada en la Capilla Sixtina. Allí agradeció a los cardenales por confiarle el ministerio petrino y los invitó a caminar juntos como una comunidad de discípulos. En italiano centró su reflexión en la confesión de fe de Pedro y subrayó que al recibir la misión confiada por los cardenales también acoge el tesoro de la fe para ser su fiel administrador. Considera justamente que esta es la misión que convierte a la Iglesia en faro en medio de las tempestades del mundo. También te puedo comentar que el Papa advirtió que hoy, como en los tiempos de Jesús, muchos lo consideran un personaje irrelevante o incómodo, mientras que otros lo ven como un hombre justo, sin reconocerlo, sin embargo, como hijos de Dios. Sin duda, León XIV se presenta como un hombre sencillo y también muy cercano a la gente. Es interesante escuchar algunas reacciones. Pues es una persona muy equilibrada, una persona inteligente, sabe cuándo debe intervenir, cuándo no debe intervenir. Es una persona de fe, es una persona que yo creo se hace querer, quiere, escucha y luego cuando hay un problema sabe afrontarlo. El lunes, además, encontrará a los periodistas acreditados ante la Santa Sede, en donde estaré en representación de Estrella TV. Y el 18 de mayo será su primera misa como pontífice aquí en la Plaza San Pedro, en la misa de inicio de pontificado. Regreso contigo. Gracias, estaremos muy al pendiente de esa visita. Y ya se presentó la primera controversia en el Vaticano. El obispo de Chiclayo, en Perú, Edison Farfán Córdoba, salió este viernes en defensa del Papa León XIV. Esta defensa surge tras señalamientos que acusan al pontífice de no actuar con la suficiente rapidez ante casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes que estaban bajo su supervisión. Vamos a escuchar. Ha salido en todos los medios tratando de desacreditar al cardenal, de que no hizo nada. Eso es mentira. Él ha escuchado, ha respetado los procesos y este proceso sigue todavía, y créanme que yo soy el más interesado en que la justicia llegue y sobre todo poder ayudar a las víctimas. Y yo doy testimonio de que ha ayudado, ha sido sensible a las víctimas y aún sigue acompañándolas.
También destacó los profundos vínculos que el nuevo Papa mantiene con Latinoamérica. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, México podría encontrar el nuevo Papa, ¿sí? Un aliado, podría encontrar en él un aliado clave en temas políticos. Le diremos qué esperan los mexicanos del nuevo pontífice. Además, un juez ordenó la liberación de una estudiante que fue detenida por ICE. Le diremos la razón cuando regrese. Volvemos al aire con esto porque un juez federal ordenó la liberación inmediata de una estudiante que fue detenida por ICE en marzo. Durante una audiencia judicial hoy, el magistrado dijo que no considera a la estudiante un riesgo de fuga, permitiéndole regresar a su domicilio en Massachusetts. La decisión del juez se produjo mientras ella compareció de forma remota desde un centro de detención en Luisiana, donde sufrió un ataque de asma. México podría encontrar en el nuevo Papa un aliado clave en la lucha por los derechos humanos y la protección de inmigrantes. León XIV llega al pontificado con una visión cercana a los pueblos vulnerables y nuestro corresponsal Víctor Blázquez nos explica qué espera México del pontífice. León XIV, un papa migrante que fue del norte de Chicago en Estados Unidos a el sur de América, a Chiclayo, Perú, lo ha llevado a tener un perfil de compromiso con los derechos humanos, la justicia y la defensa de los migrantes, compromisos que pueden ayudar a México en su pontificado. Es un papa que le preocupa la paz, ya vimos que tiene un aspecto religioso y también un aspecto político, y en ese sentido este papa seguramente está con todas las víctimas que sufren violencia. En México. Incluso antes de ser sumo pontífice, León XIV fue visto como un crítico de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, sobre todo contra la construcción del muro fronterizo que divide a Estados Unidos con México. Particularmente en el tema de migración parece que va mucho a continuar en la línea del Papa Francisco de apertura, de puentes, de empatía con las personas en movilidad y en general con las poblaciones vulnerables. Los investigadores insisten que ahora en la Iglesia hay hábitos de pensamientos que se acercan a los retos más importantes que tiene que resolver México. Ojalá que se invite a León XIV a venir a México. Ahí seguramente escucharemos palabras de consuelo al respecto, habrá que ver. Y todavía falta ver cómo se va desarrollando este pontificado. Creo que es importante ver el perfil del Papa, es un perfil de una persona cercana, un misionero. Además, él mismo es de diferentes orígenes. León XIV tiene 69 años y se espera que su pontificado y su doctrina hacia la población migrante y el bienestar del pueblo dure muchos años. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y mire, la violencia en Teocaltiche, Jalisco, sigue cobrando vidas. Hoy fue asesinada Cecilia Rubalcaba, regidora y jefe de enfermeras del hospital comunitario. Ella fue candidata a la alcaldía por el Movimiento Ciudadano y fue abatida a tiros por hombres armados mientras trabajaba en el sanatorio. El hecho ocurre en medio de una presunta disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y grupos delincuenciales. Y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que presentó una demanda contra la compañía Google por cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América en sus plataformas para usuarios. La presidenta argumentó que el cambio viola la soberanía mexicana y que el nombre histórico debe respetarse. Escuchemos a la mandataria. El decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el Golfo nombra Golfo de América solamente a la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el Golfo, porque no tendría atribución para nombrar a todo el Golfo, porque esa es una atribución internacional. Según cálculos de los límites soberanos, Estados Unidos tiene el control solo del 46% del Golfo, mientras que México reivindica el 49% y Cuba un 5%. Y así nos vamos a una breve pausa, pero al regresar, mientras las familias se preparan para celebrar a mamá, un posible aumento de costos de aranceles sobre el regalo más tradicional.
En una noticia en desarrollo, un juez federal de California emitió hoy una orden de restricción temporal que suspende los despidos masivos impulsados por la administración Trump en agencias federales. La orden tendrá una duración de 14 días. Y mientras las familias se preparan para celebrar a mamá, un posible aumento de costos se aparece sobre el regalo más tradicional, las flores. Las políticas arancelarias implementadas por el presidente han puesto en la cuerda floja los precios de las importaciones florales de las que Estados Unidos depende en un 80%. Varios países como Colombia y México envían flores a Estados Unidos y con los aranceles obviamente se está viendo afectado. Con esto vamos llegando al final. Que tenga un buen Día de las Madres y un buen fin de semana.